Hoy tenemos un programa donde ya arrancamos con la primera entrevista porque sabemos que del otro lado están con trabajo, así que queríamos comentar un poco en el piso y con llamados a docentes la situación de crisis que se vive en el CEDEMS, el gremio de los docentes de enseñanza media y terciaria. Ya está con nosotros una de las referentes de una de las agrupaciones, ella es Mercedes Sosa, que es referente de la agrupación de la Marina corriente Vilche. sindical Marina Vilche. Bueno, buenas tardes, Mercedes, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los Hola, escucho. buenas. Bueno, gracias. Hola, Mercedes. Se nos atrasó un poco el inicio. Sabemos que estás con poco tiempo, pero bueno, te queríamos hacer algunas preguntas de cómo ves esta crisis. Nati, ¿querés arrancar? Sí, Mercedes, ¿cómo te va? Sí, también, si nos podés comentar brevemente cuál es la situación, ¿no?, que está atravesando el gremio, el CEDEMS actualmente. Bueno, la situación es muy crítica. Eh, el remate de la sede de la calle Balcarce, tiene sede capital, y inminente la posibilidad, ¿no?, de que perdamos esa sede gremial, una sede que está evaluada en 50 millones de pesos aproximadamente, y que lamentablemente, porque no hizo lo que tenía que hacer el secretario general, es decir, hacer lo posible por salvar el edificio, una deuda de 1.800.000 pesos, bueno, va a ser fatal porque la demandante acaba de rechazar los 800.000 que había depositado Montero, y entonces, bueno, sigue su curso, ¿no?, el remate. Así que estamos en ese sentido muy angustiados, con mucha incertidumbre, azorados también, ¿no?, por ese remate que se va a producir en el transcurso de esta semana. Y no vemos que Montero esté haciendo nada al respecto, no entendemos, ¿no?, porque a los afiliados nos descuentan entre 1.000, 1.200, 500 pesos, somos 3.800 todavía que estamos afiliados y alcanzaría perfecto, digamos, para poder pagar. Tampoco van a dar explicaciones de por qué no está realizando el pago, ¿no? ¿Y cuál es la condición del gremio? Digo, ¿hay una cefalía? ¿Hay mandatos cumplidos de la comisión directiva? Digo, esa situación. Sí, esta que te describía es una de las situaciones críticas. Y por otro lado también, el gremio está en la cefalía porque el 24 de mayo ya cesaron en sus funciones, ya no hay ninguna prórroga que lo sostengan en su mandato. Se vencieron, digamos, todos esos decretos, ¿no?, que prorrogaban la posibilidad de que estuvieran ahí. Hicimos una denuncia el día lunes en el Ministerio de Trabajo, asentando, bueno, esta situación, porque ahora están llamando a paritarias y no hay quien nos represente en este momento que la patronal, ¿no? Y obvio, esto implica que nadie, ya de hecho no se defendían nuestros derechos, ¿no? Montero no era ningún garante, pero el grado de deterioro institucional es increíble. Es increíble que estemos en esta situación. Además hay 2 llamados a asamblea para elegir junta electoral. Claro. Uno para este sábado y otro para el 25 de junio, ¿no? Que está, en un caso, el del sábado lo convoca Gabriela Giagante, que era la secretaria adjunta del gremio, que no tuvo ninguna participación estos últimos años, pero mágicamente apareció el sábado, según ella, con un aval de 400 firmas que desconocemos de dónde la sacó, en el que le solicitaban que convocara a una asamblea para elegir junta electoral. Y por otro lado, bueno, hizo su llamado Montero el 25 de junio en la localidad de San Pedro, en una sede con un domicilio equivocado porque ese no pertenece al gremio, en una clara maniobra para desorientar también la participación docente. A todo esto quiero señalar la actuación que está teniendo el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que es bastante desidia, porque las denuncias sobre la situación del gremio se vienen realizando desde el año pasado. Claro. Hemos presentado denuncias, hemos presentado notas,
bueno, yo me apersoné también el día lunes y hasta el momento no obtenemos respuesta, porque es patético. ¿Cómo puede ser que haya 2 convocatorias distintas? Claro, Y que irregular. 2 personas se arroguen la continuidad de una representación que está perimida, porque el 24 de mayo ya no corría en su función. En realidad tendrían que haber llamado a elección de junta electoral para desarrollar el cronograma electoral hace 3 meses. Claro. O sea que es muy, muy crítica la situación de representación en el sindicato. Muy irregular. Gastón, ¿tenías otra pregunta para Mercedes? Sí, Mercedes, discúlpame, esto que estás diciendo vos de los 2 llamados, de 2, o sea, entiendo, uno es el secretario general y otro es el adjunto, con fechas y lugares distintos, a lo que es la elección de la nueva conducción, ¿no?, del gremio. Estamos haciendo consultas, en este caso a vos, en un rato a nuestro compañero Andrés García, y te queríamos preguntar sobre esto. ¿Qué plantean ustedes como corriente? ¿Qué hacer ante esta crisis? Bueno, nosotros lo que estamos proponiendo, y en eso estamos trabajando en común con la 9 de abril y también con Pi Santoro y otros afiliados y afiliadas que están preocupados por la situación institucional del gremio, estamos haciendo un petitorio que acompañemos al Ministerio de Trabajo, en el que estamos pidiendo como afiliados, afiliadas, delegados de base, que seamos los afiliados quienes llevemos adelante este proceso de regularización institucional. Porque consideramos que somos los únicos que tienen un aval, porque hemos sido efectivamente electos, tenemos mandatos hasta el 2023, los delegados, y bueno, los afiliados en general, por la preocupación que implica esta situación, ¿no?, de estallido institucional. Entonces, bueno, estamos circulando nota por las escuelas y están firmando los colegas. Esta es nuestra propuesta. Bien, y eso, o sea, ¿tiene algún plazo de trabajo, objetivo? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, durante esta semana estamos haciendo la convocatoria a sentar las firmas, pero por otro lado, también lo que está pasando es que estamos con una incertidumbre porque no vemos las actuaciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? En el grupo de delegados del que formo parte, un grupo de WhatsApp, digamos, ¿no? Porque hace 3 años que no se llama asamblea, porque no hay ningún trabajo realmente desde la comisión directiva con los delegados. Se especula con la posibilidad de que quizás la asamblea del día sábado no sea reconocida y entonces habría que ir a la de San Pedro. O sea, nada, totalmente irregular. Pero lo que queremos demostrar es que los afiliados, los docentes en general que padecemos las políticas de ajuste de parte del gobierno de Morales, vamos a poner toda nuestra energía para que de una vez por todas el gremio pertenezca a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Bien. Una cuestión más que me quedé pensando por lo que decías, Mercedes, en el sentido de, a Montero lo vimos últimamente muy ligado a la ministra de Educación y muy ligado al gobierno provincial. ¿Puede ser que eso incline lo que vos decís del Ministerio de Trabajo para ese lado y se termine de algún modo reconociendo una de esas convocatorias, o sea, la que está más cercana al gobierno provincial? Y en ese caso, ¿qué prevén ustedes que se podría hacer? No, nosotros vamos a seguir insistiendo con el mandato de los delegados, delegadas, los afiliados, los docentes de base. Creo que ahí tiene que estar puesto el reconocimiento, ¿no? Y no en estas especulaciones de estas facciones que responden, bueno, al bipartidismo que gobierna la provincia desde hace años, ¿no? Que lo vamos a decir con nombre y apellidos, el radicalismo y el PJ. Claro. Se están disputando el gremio como un botín. Y estamos cansados de los personeros de siempre que nos han llevado a esta situación donde han sangrado el gremio, nos han sangrado también a los afiliados, afiliadas, seguramente para beneficio personal y propio, ¿no? Y tenemos memoria de quiénes son esas personas. La lista multicolor se había presentado hace 4 años y finalmente dirige el gremio con un supuesto programa de hacerle oposición a las políticas de ajuste del gobierno provincial. Bueno, no, terminaron siendo cómplices. Entonces nada podemos esperar, digamos, de
de estas facciones tramposas de siempre. Entonces creo que la fuerza tiene que estar en los docentes, en los afiliados al gremio y en los delegados y delegadas. Muy bien, coincido plenamente en esta última definición de dónde hay que poner las fichas. Te agradecemos mucho la comunicación, Mercedes, y seguramente te volvemos a llamar para seguir mostrando cómo sigue esta iniciativa de pelea desde abajo, las firmas y todo lo que nos contaste. Bueno, muchísimas gracias por el interés y bueno, si hay docentes escuchando del otro lado, afiliados, afiliadas, que no nos gane, digamos, ¿no? La desazón o la apatía o el descreimiento, mantener la esperanza de que la fuerza está en nosotros, en nosotras, lo que estamos padeciendo justamente, porque esta gente y siempre encuentra alguna solución, ¿no? Puede que estén en las escuelas, pero siempre tienen un modo de salvarse a sí mismos, pero el colectivo general de los docentes sabemos lo que estamos padeciendo. Con capacitaciones que no se dictan y que nos las exigen, o sea, es un cuadro muy contradictorio, ¿no? Exigirte capacitación y que los IES, que son los únicos que reconocen como instituciones oferentes, no den abasto, por ejemplo, o una extensión para presentar documentación hasta el 30 de junio, pero que no hay ningún parte oficial, entonces perfectamente pueden decir que era hasta el 30 de mayo, y bueno, ahí estamos dando vuelta con los papeles, lo que después implica que no entres al listado de orden de mérito y que después no puedas ingresar a una posibilidad laboral de cambio de tu situación de revista. Y bueno, el paupérrimo aumento, 30 pesos la hora cátedra, es una miseria. Totalmente. Una miseria realmente. Así que bueno, son un sinnúmero, la verdad es una letanía, sería contarles todo lo que padecemos, pero creo que hay que tener esa esperanza en que nos podemos organizar y finalmente trabajadores y trabajadoras de la educación podamos tener un sueldo digno, condiciones de trabajo dignas, pero no solo nosotros, también los fundamentales que son los estudiantes de esta provincia, ¿no? Totalmente lo último también. Así que, bueno, seguimos y muy importante eso de no bajar los brazos, así que desde acá va a estar siempre abierto el micrófono para estas peleas. Te agradecemos la comunicación, Mercedes. Gracias, Mercedes. Un saludo, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, conversamos con Mercedes Mecha Sosa, ella es dirigente de la agrupación docente Marina Vilte, y después de este tema volvemos, porque vamos a seguir conversando sobre la situación que se vive en el CEDEMS, en este caso con Andrés García, referente de otra de las agrupaciones docentes, la 9 de abril. Bueno, seguimos empateando el tablero y como te decíamos en este especial para discutir la crisis que atraviesa el gremio CEDEMS de educadores docentes de nivel medio y terciario. Hace un ratito nomás conversamos con una de las referentes de la agrupación Marina Vilte, Mecha Sosa, y ahora tenemos un audio también de un docente que ahora está trabajando pero que nos mandó unas palabras, ¿no, Nati? Sí, que es delegado del IES número 10, allá en Libertador, en Fraile Pintado o en Libertador, Andrés, perdóname. Libertador. En Libertador, y nos mandó un audio y nos comenta un poco la situación. Buenas tardes, mi nombre es Walter Ramón Jiménez, soy delegado del IES número 10 en la localización comercial 4. Y con respecto a esta situación que estamos viviendo actualmente en el CEDEMS, obviamente que es una situación muy acuciante, irregular, y lo que percibo, digamos así, es que esta cuestión de querer, digamos, plantear dos caminos o dos cronogramas electorales llevados a cabo por diferentes miembros de la misma comisión que ya caducó el 24 de mayo, nos pone en una situación muy irregular a todos los afiliados del gremio, porque este llamado convocatoria tanto para el 25 de junio en San Pedro o este fin de semana en día sábado en la sede central, son llamados que a mi modo de entender son irregulares por el hecho simple de que quienes están haciendo el llamado dicen ser comisión directiva cuando ellos ya dejaron de serlo el 24.
y el llamado lo están haciendo posterior precisamente a ese vencimiento. Entonces, cualquier proceso eleccionario que nosotros llevemos a cabo, ya sea por uno o por otro cronograma electoral que ellos han fijado, precisamente va a ser una situación de vulnerabilidad legal muy grande, porque esto nos conduce a nosotros a un proceso eleccionario que no está avalado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, al no estar avalado por el Ministerio de Trabajo, todo proceso que se pueda llevar adelante y el grupo, lista de docentes que salga elegida como con futura comisión directiva del CEDEM puede ser impugnado fácilmente por el gobierno debido precisamente a la forma en cómo se ha llevado a cabo este proceso eleccionario citado por estas dos personas que ahora dicen ser de la comisión directiva cuando ya dejaron de serlo, en el caso de Montero y en el caso de la profesora Giacante. Bien, ahí escuchábamos un poco el audio donde Walter Jiménez, quien es delegado del CEDEM en el 10 número 10, nos había mandado. Y ahora también, para continuar, hablando sobre lo que habíamos anunciado y la entrevista reciente sobre la crisis del CEDEM, está con nosotros Andrés García, que también es delegado del CEDEM del 10 número 10 y es parte de la agrupación docente 9 de abril. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Hola Andrés, ¿qué tal? Escuchábamos, ¿no? Un poco en su momento a referentes de la Marina Vilter, recién al profesor Jiménez, y queríamos saber también tu opinión como referente de la agrupación 9 de abril. Bien, bueno, ya creo que los que me antecedieron fueron describiendo bastante cuál es la irregularidad de la situación. Quizás por ahí lo que se puede agregar, como también más lo que venimos planteando en sintonía con lo que decía Mercedes y el profesor Walter, desde nuestro espacio, desde la agrupación 9 de abril, es que lo que vemos que en el CEDEM lo que hay que terminar y sacar es la interna del PJ, ¿no? Expresada ahora en la lista multicolor, o lo que en su momento fue la lista violeta, y que es completamente funcional, digamos, al gobierno de Morales. Bueno, ahí creo que Mercedes describía algunas de las políticas de ajuste, que son algunas nomás, pero que esta interna que viene de hace bastante, pues digamos en su momento la lista violeta, todos los que están hoy en la multicolor iban junto a la lista violeta. Ahí empezó ya la crisis del CEDEM, si se la puede remontar a unos años atrás. Después tuvieron sus divisiones. Después vino Ajaya, que era abiertamente radical. ¿Sí? Un gran amigo del gobernador. Un gran amigo del gobernador, pero también expresó un hastío y cansancio en su momento con todo lo que había dejado la lista violeta y aprovechó sus divisiones, ¿no? En ese momento, entre la lista dorada, el frente docente, bueno, distintas tres divisiones que tuvo la lista violeta. Y vino el oficialismo más abierto, ¿no? De Ajaya. Y después se vuelve a juntar la lista violeta en la multicolor del 2018, que recuperó, entre comillas, el sindicato, diciendo que iba a ser un sindicato opositor al ajuste de Morales. Y bueno, y vemos ese derrotero, ¿no? de la crisis misma del peronismo a nivel provincial, cómo está instalada en los sindicatos, vaciándolos en todo sentido, podríamos decir, ¿no? Desde el problema de estar con el peligro del remate de una sede, vaciándolos de participación al no convocar asambleas hace 3 años. Dijo. Sí, hace 3 años, pandemia de por medio, ¿no? Pero no nos olvidemos que en el transcurso de la paritaria del año 2019 se hicieron autovotar en una asamblea con un delegado afín que mocionó, que se sospecha que ni siquiera era afiliado, ¿no? Se emocionó darle potestad a la directiva para la paritaria de ese año, y eso lo hicieron como un mandato in eternum para no convocar nunca más asambleas. Y es, creo que, un aspecto de lo que decía Mercedes a retomar, que la secretaria adjunta que reaparece ahora para revivir la interna de alguna manera o plantearse como que ella es parte de la comisión directiva y quieren salvar el sindicato,
tengamos en cuenta que en estos 3 años no aparecieron ni para ningún tipo de lucha tuvimos los docentes, ni de los docentes precarizados, ni las paritarias, ni las luchas de los terciarios. Nunca se acordaron que eran de la comisión directiva para decir, bueno, esta comisión directiva llama a una asamblea para hacer un plan de lucha. Se acuerdan que son parte de la comisión directiva para seguir repartiéndose el botín de un sindicato que desde hace años vienen, ¿no? Vaciándolo en todo sentido. Entonces nos parece que es importante para los docentes y los colegas que están escuchando pensar esas conclusiones, ¿no? De cómo a veces siempre te tratan de poner a elegir entre un mal menor o un mal mayor, o que votame a mí que voy a ser opositor, y vemos cuáles son las consecuencias y qué funcionalidad tiene eso para también el plan político que tiene el mismo gobierno de Morales hacia los sindicatos para tratar de vaciar de contenido y de fuerza los sindicatos que enfrenten su política, ¿no? Entonces, me parece que es una conclusión importante pensarlo en el marco de qué intereses están jugando ahí y cómo tener una alternativa completamente opuesta a eso, orientada hacia las bases y reconstruir desde ahí un movimiento de lucha, ¿no? Uh-huh. Me quedé pensando en esta cuestión que uno ve en la política nacional, sobre todo a una suerte de dúo Pimpinela entre Cristina y Alberto, pero cuando eso entra como interna, vos decías, del justicialismo a un gremio, la verdad que ya pasa a mayores, ¿no? Ya deja de ser el espectáculo de Clarín, de La Nación, y pasa a ser sí un problema grave, porque creo que también ahí un poco lo decían, la ausencia incluso de pronunciamiento por ahora del Ministerio de Trabajo es como que puede dar lugar también a que después se termine eligiendo aquella elección que le conviene más al gobierno, ¿no? Sí, verdaderamente esto tiene un efecto, por eso te decía, nosotros estamos en el marco de una provincia, tenemos el dúo Pimpinela a nivel nacional, ¿no? Que nos quieren entretener, la gran política es entretener a la sociedad con pequeñas políticas, entretenidos en el dúo Pimpinela. Acá tenemos otros dúos Pimpinelas, ¿no? A nivel provincial, con un jefe del PJ que llama a apoyar a presidente a Morales. Sí. Y es funcional, los dúos Pimpinelas en los sindicales, funcional a una política de intentar que los sindicatos no sean actores políticos frente a la enorme crisis que se vive, ¿no? Le digo, frente a la enorme crisis que se vive, la falta de trabajo, el no llegar a fin de mes, la inflación, lo que realmente preocupa al conjunto de los trabajadores, ocupados, desocupados, la situación en los IES. Nosotros hoy en el IES 10 tenemos clases públicas por la no designación de profesores. El IES de la Quiaca se movilizaron ayer por un problema democrático, que el voto de un estudiante vale menos que el de los profesores. Bueno, hay un sinnúmero de problemas que son efecto de la crisis, y bueno, la política del régimen y sus partidos es tratar de evitar que emerja todo tipo que los sindicatos como un sector que podría aglutinar la lucha de los trabajadores ocupados y desocupados junto con la juventud, y que emerja los sectores más conscientes y más combativos de la clase trabajadora y la juventud. Bueno, estos dúos Pimpinelas son funcionales, me parece, a esa política, pero que también es defensiva, pues saben que Jujuy tiene una tradición de lucha muy importante, el movimiento docente tiene una tradición de lucha muy importante, que nos parece que hay que es importante retomar lo mejor que dejaron esas experiencias para pensar por dónde se puede reconstruir. Desde dónde podemos empezar hoy, en el marco de estar difundiendo este petitorio, lo que un poco describió Mercedes Sosa, que es en conjunto con distintas agrupaciones, con delegados y delegadas independientes de las dos convocatorias, uno en las escuelas. Bueno, en las escuelas te encontrás, ¿no? Que hay una bronca grande, que hay desafiliación también, que es algo con lo que hay que dialogar, porque se entiende la bronca, pero es importante quedarse dentro de los sindicatos para recuperarlos, justamente. Pero también te encontrás con docentes que aún desafiliados, que te dicen está muy bien lo que están haciendo, porque yo luché en los 90 y hay que retomar esa lucha, retomar esa bandera, me parece muy bien lo que hacen ustedes, y con los afiliados y afiliadas que te cruzás, más bien casi en su mayoría apoyan, ¿no? esta
propuesta que estamos lanzando desde esta semana y que estamos tratando de llegar a las mayores escuelas que se puede. Entonces me parece importante pensar qué cosas sí retomar de esos ejemplos de lucha y por dónde, ¿no? Por dónde reconstruirlo, que creemos claramente que es desde las bases, que es actuando con delegados que tengan mandato de base, que hagan asambleas en sus escuelas, con los docentes, con los porteros, con los estudiantes, que en esa unidad nos parece que hay una fuerza enorme o un potencial de fuerza enorme y creo que es eso la esperanza que decía Mercedes. Bueno, tiene que tener un contenido concreto que es realmente reorganizar un movimiento de lucha docente, retomar lo mejor de la tradición de lucha de los docentes de la provincia de Jujuy para empezar de abajo para arriba a ponerlo en pie de vuelta y con un objetivo claro que sea independiente de todos estos partidos que no solo hunden a la provincia, sino que buscan también dejar sin representación a las organizaciones sindicales. Muy bien, Nati. No, a mí me parece que Andrés ya también desarrolló gran parte, de la posición, ¿no? que tenemos, digo, también desde la agrupación 9 de abril. No, si la lectura que haces también de esta crisis no se entiende también como una política, ¿no? del gobierno que puede ser no sistemática, que trate de fragmentar, de atomizar, acá en este caso a los docentes, pero también una política nacional de conjunto, de dividir el conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Acá, por ejemplo, en Jujuy también, ¿no? Vos decías un poco de las desafiliaciones, pero también hay gremios paralelos, ¿no? que se empiezan a crear en el sector de docentes universitarios. Claro. También, ayer salió un aviso. Ayer se presentó una comisión directiva, incluso, pero ya se había estaba en la información de que se había creado un gremio paralelo a ADIUNJU, que es el gremio al que pertenecemos, ¿no? Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. Me parece que también son políticas que eso, ¿no? que tienden a atomizar, a dividir y a fragmentar al sector de trabajadores, que como vos decís, hay descontento, pero que ¿no? también prima mucho. Esto como una política casi sistemática del gobierno. Sí, es así. Yo creo que por un lado eso le da fortaleza al gobierno y digamos al régimen, como le decimos nosotros, bipartidista, al bipartidismo, pero no hay que perder de vista que también lo hacen porque sabe que hay del otro lado, ¿no? Saben que si eso que ellos buscan dividir se une, hay una fuerza enorme. Entonces ellos son conscientes de que si esa fuerza de los trabajadores ocupados, desocupados, docentes, azucareros, rurales, jóvenes se va uniendo, por más fortaleza que muestran ahora, enfrentarían un enemigo poderoso que es la clase trabajadora y los jóvenes en movimiento. Entonces creo que esa política existe, creo que buscan todo el tiempo, divide y reinarás, digamos, ¿no? Es un dicho popular que viene bien en este momento, buscan todo el tiempo hacerlo. Tienen para eso la complicidad de las direcciones sindicales, que también son agentes y son sectores que buscan dividir todo el tiempo la coordinación y las luchas, pero creo que lo hacen desde un aspecto estratégico y defensivo para que no emerja justamente esa unidad entre los de abajo. Me parece que por ahí tiene que ir la respuesta de reconstruir lo que decía antes, de por dónde reconstruir un movimiento de lucha de los trabajadores de la educación, que unifique en primer lugar a los trabajadores de la educación, porque también parte de esa división es tener por un lado, como en el resto de las actividades, pero tener por un lado un sector de docentes que tenés que trabajar 2 o 3 cargos para llegar a fin de mes, un sector de docentes recontra precarizados, que hemos tratado ese tema en otras oportunidades, cuando hemos discutido la problemática de la grilla de calificación y todas las nuevas formas de contratación y monotributo, y tenés miles de docentes por fuera del sistema que no pueden acceder, que es parte también del malestar que de alguna u otra manera cruza y se expresan en los profesorados, ¿no? Entonces me parece que hay que unir eso y hablamos de los profesorados y ¿qué tuvo que ver el gremio con todas las luchas de los profesorados de este tiempo, ¿no? De los estudiantes y de los profesores de la educación superior, los dejaron completamente abandonados también como otras luchas. Entonces los gremios pueden ser una herramienta importante para unir, pero para eso tiene que tener otro tipo de conducciones como el que planteamos desde la agrupación 9 de abril, que
retome lo mejor de las experiencias para organizarlas desde abajo, para darle voz y participación a los docentes y a los trabajadores, para que haya delegados con mandato de base, que haya asambleas en las escuelas, que haya cuerpos de delegados por región, y también que obviamente pelee por una salida a la crisis de conjunto a favor de los trabajadores, y para eso tenés que ser independiente de todos los gobiernos, ¿no? No hay mal menor ahí. Tenés que ser independiente de todos los gobiernos y de los partidos de este régimen. Bien, no, solamente de mi parte, para ir cerrando, que en ese marco creo que también un cambio de fondo está en incorporar con derechos plenos a los futuros profesores que están hoy estudiando, ¿no?, en los IES, que justamente son los que más les cuesta durante tiempo hacer una suerte de caravana de otra que hacer la subida al cerro, porque sabemos que las condiciones para poder acceder a cargos son muy complejas, excluyentes, y ese sector no tiene derecho a estar afiliado, ¿no? Sí, es parte de las demandas que levantamos, es parte de bueno, obviamente nosotros hoy por hoy estamos levantando esta alternativa independiente frente a estas dos convocatorias. Queremos que realmente los afiliados y las afiliadas convocados en asamblea con cientos de firmas avalen una salida independiente donde se pueda discutir realmente una junta electoral con delegados y delegadas o afiliados y afiliadas que no respondan a ninguna de estas salas, obviamente, para darle limpieza y transparencia a cualquier acto eleccionario que haya, y también algún tipo de comisión provisoria, porque hoy por hoy no tenemos ni representación en las paritarias. Entonces, en ese marco, hacer un acto eleccionario transparente, limpio, donde daremos pelea también con una lista que retome estas cosas, ¿no? O sea, esto que vos planteás tiene que ser una inmediata modificación de los estatutos, que los estatutos gremiales van al calor de la precarización laboral. Claro. Porque vos tenés un artículo que te dice que si no tenés horas cátedra no podés ser afiliado al CEDEM. ¿Y quién tiene horas cátedra? En una de las recorridas un colega de profesor de química, que bueno, también recibido, no puede tomar horas, bueno, nos dejó su teléfono y todo porque ve la necesidad de organizarse. Claro. y charlábamos de eso, de cómo él no se puede afiliar a un sindicato. Entonces el sindicato... O cientos de docentes que trabajan en el Ministerio de Educación con programas, etcétera, que que no figuran, que figuran con otras nombres, digo, capacitadores, promotores, etcétera, etcétera, pero que no son docentes, ejercen, digo, en escuelas la docencia, pero que no pueden afiliarse, no tienen el derecho a afiliarse porque no tienen horas cátedras. O sea, no coincide eso con sus formas precarias de contratación, no están registradas dentro del estatuto, ¿no? Claro, son estatutos que excluyen a miles de trabajadores de la educación, y que tienen que ser parte de lo que planteamos desde la 9 de abril y todo lo que decía antes, de impulsar una lista que tome esas demandas y que recupere el sindicato, pero para albergar a todos, ¿no? Para albergar a todos, y eso lleva a la modificación de los estatutos. Muy bien. Bueno, la última de mi parte, aquel docente que se quiere sumar, que quiere ayudar a difundir las propuestas, petitorio, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, en primer lugar, dejo la página de Facebook de la 9 de abril, creo que es el contacto más sencillo. La 9 de abril en Facebook nos pueden buscar y ahí escribirnos. Y bueno, desde ahí poder interactuar, y bueno, podemos ir a la escuela donde estén, podemos llevar el petitorio, podemos juntarnos, organizarnos para discutir todas estas cuestiones que estamos charlando acá. Muy bien. Bueno, ¿algo más, Andrés, que quiere agregar? No, me parece importante llamar a la participación, llamar a que se sumen. Sabemos que es un contexto difícil, pero nos parece que realmente si empezamos a reorganizar ese movimiento, retomando la participación desde la escuela, juntándose en la escuela y coordinando, me parece que se puede mostrar que somos cientos los que no vamos a entrar en el juego de estas dos camarillas. Muy bien. Bueno, te agradecemos, Andrés, la presencia, y seguiremos reflejando las peleas que se están dando en este caso en un gremio muy importante de la provincia como es el CEDEMS. Muchas gracias.
Bueno, pasó con nosotros nuestro compañero Andrés García, él es referente de la agrupación docente 9 de abril.